Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de trabajo y energía. Y acá te muestro el enunciado, que dice que un caballo arrastra una carreta de 1000 kilogramos por un camino horizontal a lo largo de 50 metros. La lleva desde el reposo hasta una velocidad de 6 metros sobre segundo. La fuerza que hace el caballo es de 500 newtons y forma un ángulo de 15 grados con la dirección de avance de la carreta. Y nos pide tres cosas. ¿Qué variación de energía cinética experimenta la carreta? Segunda, ¿cuánto vale el trabajo realizado por la fuerza que ejerce el caballo sobre la carreta? Y por último, ¿cuánto vale el trabajo de la fuerza de rozamiento entre la carreta y el piso? Si te parece, te hago un esquema que nos muestra la carreta, la fuerza que hace el caballo, y ya que estuve puse al caballo, el desplazamiento de los 50 metros, tomé un punto que llamé inicial con velocidad 0 y un punto que llamé final con velocidad 6 metros sobre segundo. La última pregunta nos advierte que hay una fuerza de rozamiento. Entonces, si te parece, te voy a mostrar un diagrama de cuerpo libre de la carreta con las 4 fuerzas que están actuando. Su propio peso, obviamente, el apoyo, la fuerza que hace el caballo, que forma 15 grados con la horizontal, y el rozamiento. Bien, arranquemos con las preguntas del enunciado. La primera era, ¿qué variación de energía cinética experimenta la carreta? Y eso es muy sencillo, porque la variación de energía cinética no es otra cosa que la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Por definición de energía cinética, la velocidad inicial es dato del ejercicio que vale 0 metros sobre segundo, por lo tanto todo este término se anula. Luego, la variación de energía cinética es igual a un medio, la masa nos la dan, es 1000 kilogramos. 6 por 6, 36, por 1000, 36.000, dividido 2, 18.000 joules. Kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado es joules. Y acá tenemos la primera de las respuestas que debemos. La segunda pregunta nos pedía cuánto vale el trabajo que realiza el caballo. Como el caballo hace una fuerza constante, podemos aplicar la definición de trabajo para fuerzas constantes, donde F es la fuerza del caballo, 500 newtons, el desplazamiento son los 50 metros y el ángulo vale 15 grados. Tenemos todos los datos para hacer la cuenta, entonces es... Y el coseno de 15 grados vale 0,97, de donde el trabajo que hace el caballo resulta ser igual a 24.150 joules. Como vemos, la variación de energía cinética es apenas 18.000 joules frente a los 24.150 que realiza el caballo. Hay algo acá que está quitando energía al sistema y no es otro que la fuerza de rozamiento. Pero ¿cómo hacemos para calcularla? Podemos aplicar el teorema que dice que el trabajo de la resultante es igual a la suma de los trabajos de todas las fuerzas que estén actuando. Y bueno, ya que conocemos las fuerzas, podemos aplicar este teorema a nuestro ejercicio. El trabajo de la resultante es igual al trabajo que hace el caballo más el trabajo que hace la fuerza de apoyo
más el trabajo que hace la fuerza-peso, más el trabajo que hace el rozamiento. La fuerza de apoyo y la fuerza-peso forman ángulos de 90 grados con el desplazamiento y el coseno de 90 vale 0. De modo que este trabajo y este otro trabajo valen 0. Estas fuerzas no aportan a la energía del carro. Entonces nos quedan solo estas tres. Por otro lado, el trabajo de la resultante es igual a la variación de energía cinética que ya calculamos. El trabajo del caballo también lo calculamos, lo único que falta es el trabajo del rozamiento, que es lo que pide la tercera pregunta. Entonces, el trabajo del rozamiento resulta ser igual al trabajo de la resultante menos el trabajo del caballo. Es igual a 18.000 joules menos 24.150 joules, o sea, menos 6.150 joules. Como ves, esto nos da un trabajo negativo, lo cual es lógico, porque el rozamiento le está quitando energía al sistema. Como ves, este ejercicio fue muy sencillo, simplemente hay que tener presentes los teoremas de este capítulo. No estoy de acuerdo con el trabajo animal, habiendo motores, tenemos que encontrar otra solución a esta modalidad. Y me despido hasta el próximo video.